Empezamos la grabación entonces. Bien, con respecto entonces a lo que estamos viendo ahora, o lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver lo que es las propiedades de los gases. ¿Por qué los gases? Bueno, ustedes en física de pronto y en química general vieron las leyes de los gases. No sé si alguien me puede confirmar esto. ¿Vieron las leyes de los gases ideales? ¿Alguien que me pueda? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué los vamos a repasar? Porque resulta que necesitamos que este conocimiento esté súper fresco para poder entender las leyes de los gases, perdón, las leyes de la termodinámica y hacer ejercicios. Entonces necesitamos que sepan esto súper bien. Por eso vamos a ver lo que son las propiedades de los gases. Obviamente no me voy a detener mucho porque ustedes ya lo han visto y tienen un background de esto, pero si tienen alguna pregunta, no se les olvide decirlo. Bien, entonces, un gas ideal es un gas que tiene hipotético, o sea, como inventado, que no existe en la realidad real, pero es un modelo que sirve muchísimo para entender las leyes de los gases y entender el comportamiento de los gases reales. Entonces es un gas hipotético que está formado por una colección de partículas puntuales, ¿ya? Y están en un continuo movimiento aleatorio. Y las velocidades de este movimiento de las partículas se incrementan al elevar la temperatura. Eso ustedes lo saben por intuición, ¿cierto? Y la característica del gas ideal es que las trayectorias de estas partículas que se están moviendo acá son poco afectadas por las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, ustedes saben que estas partículas se pueden atraer y repeler, pero en un gas ideal estas fuerzas no se tienen en cuenta y por lo tanto su trayectoria no se ve afectada por ellas, porque si tú no tienes en cuenta algo, entonces el cambio de la trayectoria tampoco se va a tener en cuenta, ¿no? Es despreciable. Bien. Nosotros ayer veíamos las propiedades de los sistemas termodinámicos y en general nosotros podemos hablar de que hoy nuestro sistema de estudio son los gases. Entonces vamos a hablar de los estados físicos de los gases que obviamente están caracterizados por propiedades físicas. ¿Ya? Así, nosotros podemos describir el estado con unas pocas propiedades físicas, ¿sí? Como lo veíamos ayer. Entonces, si tenemos el estado de una muestra de un gas, esto va a ser los valores particulares que toman las propiedades que definen dicho sistema. En este caso, su sistema es un gas, que es como el que ustedes ven aquí, en este cilindro. Bueno, ustedes como químicos y como bioquímicos usan bastante los gases y tienen que saber bastante de gases en la parte experimental. Uno, porque muchos bioquímicos usan muchos gases para trabajar en sus experimentos y los químicos también. Entonces, solo nosotros de estas propiedades físicas, solo necesitaríamos conocer 3 de ellas y una cuarta quedaría fijada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles propiedades físicas estamos hablando? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Entonces, si nosotros conocemos 3 de ellas, cualquiera de estas 3 que usted escoja, ya la cuarta queda fijada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encontró experimentalmente, ¿sí?
que los gases que se comportan de manera ideal cumplen con esta ecuación. Y por eso esta ecuación se llama ecuación de estado del gas ideal. Y nos sirve para muchísimas cosas, ¿ya? Y aquí parten un montón de conocimientos. Entonces, esta ecuación después la vamos a ver más en profundidad y dice que PV es igual a NRT. Ustedes me han enseñado acá en Chile que le dicen pavo ratón, ¿no? A esta expresión. Y así se la aprendieron. Entonces, R es la constante universal de los gases, ¿ya? Y esta es la ecuación del estado ideal que vamos a usar muchísimo. P es la presión, B es el volumen, T es la temperatura y N es el número de moles. Entonces, un gas que se comporta de manera ideal cumple con esta expresión. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas propiedades. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles son las unidades con las que vamos a trabajar, qué significa esa propiedad en detalle, ¿sí? Ayer solamente las mencionamos. Entonces, ustedes saben que la presión es la fuerza que se ejerce por unidad de área, ¿ya? Por eso está en unidades de fuerza, que son newton, dividido unidades de área, en este caso metro cuadrado. Si divido newton por metro cuadrado, eso me equivale a una unidad de presión que se llama el pascal, que se usa muchísimo. ¿Por qué? Porque es del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? También vamos a usar, entonces vamos a usar los pascales, que es newton por metro cuadrado. Vamos a usar el bar, ¿ya? Que equivale a 10 a la 5 pascales, un bar. O lo mismo, 750 milímetros de mercurio. Y también vamos a usar las unidades de atmósferas, donde una atmósfera es igual a 1,0325 bar o 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces, vamos a considerar un ejemplo para que ustedes hagan un ejercicio ahí en su cuaderno. Yo les pido que tengan cuaderno, por favor, de físico-química, que es muy importante que tomen apuntes. Hay un ejemplo que quiero que ustedes resuelvan, que es este. Calcular la presión ejercida sobre el suelo por una persona que pesa 65 kilogramos y calza unas botas con suelas con un área total de 250 centímetros cuadrados que están en contacto con el suelo, y B, unos patines de hielo con un área total de 2 centímetros cuadrados. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan decir cuál es la presión que ejerce, cuál es la diferencia cuando cambia el área, ¿no? Bueno, a simple vista, ustedes ya me podrían responder cuál es esa diferencia en el resultado, cuál ustedes esperan que sea mayor y cuáles ustedes esperan que sea menor. Lo que me interesa también es que ustedes recuerden algunos conceptos de física en este ejercicio. También me interesa que repasemos notaciones científicas y los prefijos de las unidades, por ejemplo, megapascales, ¿cierto? Recordar que el prefijo mega es 10 a la 6, ¿ya? Entonces, si yo digo megapascales, sería 1 por 10 a la 6 pascales. Entonces, tengo varios objetivos porque la respuesta de esto está en pascales, ¿ya? Así que ustedes van a tener 5 minutitos para que ustedes puedan resolver este ejercicio, 2 minutitos. Me pueden, ahí voy a preguntarle al azar a cualquiera de ustedes, ¿sí? Para que me pueda ayudar a resolverlo y a darlo. Así que le voy a preguntar a cualquiera de ustedes de esta lista, por eso traten de resolverlo todos en sus cuadernos, ¿no? Si tienen alguna duda, también me preguntan. Mientras tanto, voy a pausar la grabación para
para poder responder bien con los ejercicios. Bien, entonces reiniciamos la grabación que se me había ido. Resolvimos este ejercicio para los que recién están entrando, ¿cierto? Y para repasar lo que es el área, la presión, perdón, y cómo se calcula. Esto es en un ejemplo nada que ver con química ni con bioquímica, ¿ya? Es simplemente para repasar estos conceptos. ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro? Si no, continuamos. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan por qué es causada la presión de un gas. La presión de un gas es causada en general por el choque de las partículas contra las paredes del recipiente, ¿sí? Por eso se da la presión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que es fuerza por unidad de área. Entonces, la magnitud de la presión va a depender de la frecuencia de los choques y de la fuerza con que se den esas colisiones, ¿ya? Entre más fuerza, como la presión es fuerza por unidad de área, entonces a mayor fuerza, mayor presión, ¿sí? Entonces, por eso la magnitud de la presión va a depender de la fuerza de las colisiones de las partículas contra las paredes del gas. Y todo lo que haga aumentar esa fuerza de la colisión, me va a aumentar la presión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema, ¿ya? Que está dividido por una pared móvil como esta, ¿sí? Entonces vamos a tener en un lado una presión alta, ¿sí? Un gas que está a una mayor presión, y en el otro una menor presión, ¿ya? Nosotros sabemos que si estamos a mayor presión acá, ¿ya? Como las partículas van a chocar contra esto, ¿por qué? Porque hay una mayor presión, están empujando con mayor fuerza esta pared móvil, entonces la dirección en la que se va a mover esta pared es esa, ¿sí? La que muestra la figura. Esta dirección. ¿Hasta cuándo se va a mover? Hasta que se igualen las presiones. Y ahí la pared queda fija porque ya se igualaron las presiones al lado y lado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que se igualan las presiones al lado y lado, hablamos de lo que se llama equilibrio mecánico, que lo mencionamos ayer como concepto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de equilibrio mecánico es porque todas las fuerzas están igualadas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas con las que chocan las partículas con las paredes del recipiente, ¿ya? Bien, ahora, nosotros podemos calcular la presión ejercida por una columna de líquido, ¿ya? ¿Por qué es importante aprender esto? Porque muchas veces nos toca usar manómetros, ¿ya? Que son con columnas de líquido, ¿sí? Entonces, para entender un poquito de cómo calcular esto y la presión a través de estas columnas de líquido, podemos o vemos esta diapositiva, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sabemos que la presión es fuerza por unidad de área, ya esto lo repasamos, y sabemos que la fuerza es la masa por la gravedad, como lo acabamos de repasar. Ahora, nosotros podemos escribir esto también, la masa, ¿sí? La podemos escribir cuando se habla de un líquido. ¿Cómo podemos calcular la masa del líquido? La podemos calcular a través de la densidad, ¿sí? De ese líquido, A, que es el área, voy a escribir por aquí área, ¿sí? ¿Ya? Y H, que es la altura. ¿Cuál altura? La de la columna del líquido, ¿sí? Entonces tengo, para poder conocer la masa del líquido, ¿sí? Y poder calcular la fuerza, yo tendría que saber la densidad, el área que me está ocupando el líquido en esta columna y la altura del líquido, ¿ya? Pero entonces cuando yo voy a reemplazar la fuerza en esta expresión de la presión, fíjense que me quedan dos áreas, esta y esta. Por lo tanto, la presión para una columna de líquido se me transforma en densidad, ¿sí?
por la gravedad, por la altura. Y así yo puedo obtener la presión ejercida por una columna de líquido, ¿ya? ¿Cuál altura? Bueno, en general es la diferencia entre las alturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí conecto el aparato al cual yo le voy a medir la presión, ¿sí? Donde yo tengo mi sistema, ¿sí? Y voy a medir la presión, ¿ya? Por ejemplo, en el laboratorio nosotros en general hacíamos un experimento con una columna así abierta, no era aquí cerrada, como está. Aquí está cerrada, si ustedes se fijan, ¿sí? Aquí está cerrado este tubito y aquí está abierto. Nosotros en general usamos este. Entonces le conectamos aquí un sistema donde yo quiero medir la presión, ¿ya? Cuando estas dos columnas están iguales, entonces, si por ejemplo estamos hablando de que este está aquí abierto y las dos columnas están iguales, entonces la presión es la equivalente a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si de pronto yo quiero aumentar la presión de este aparato, ¿ya? O este está a una mayor presión que la atmosférica, entonces en general se me va a dar una diferencia de altura entre esta columna y esta columna. Y esta es la altura que yo tengo que registrar acá en esta expresión para poder calcular la presión ejercida, ¿sí? Es esta diferencia de altura, ¿ya? No es toda la altura de la columna, es la diferencia de altura. Solange me dice que no escucha. ¿El resto sí me escucha? Solange, ¿me escucha o no? Yo sí la escucho, Profe, profe. yo sí la Ahora le escucho. escucho de nuevo. Ah, Me ya, escucho. ok. Bien, entonces tenemos esta diferencia de altura y esta es la diferencia de altura que va acá. Y así calculamos la presión. Bien, esto es para un manómetro cerrado, ¿ya? Entonces, esta fórmula que está aquí, que es la primera que analizamos, esta, es para un manómetro cerrado, ¿ya? ¿Ya? Y es este que está, ¿por qué está cerrado? Este tubito está aquí cerrado y aquí está el vacío. Entonces solamente es esta columna de líquido la que me da la presión, ¿ya? Pero cuando tengo esto abierto, además de la presión que ejerce la columna de líquido, tengo que sumarle la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica en este momento yo la llamaría presión externa. Entonces, la presión del sistema que yo estoy midiendo tendría que sumarle esa presión externa si el manómetro es abierto, ¿ya? En el laboratorio en general nosotros usábamos un manómetro abierto, entonces teníamos que usar esta expresión. Hay muchos líquidos que se pueden usar. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio usamos el talato de butilo, ¿sí? Entonces hay que conseguirse la densidad del talato de butilo, ¿ya? Bueno, y eso. La gravedad obviamente va a depender de si usted está en la Tierra, si usted está en un ambiente sin gravedad, bueno, la presión va a depender también de eso. Ya, eso sería con cómo calcular la presión ejercida por una columna de líquido y entender que hay dos tipos de manómetros que yo puedo usar que usan columnas de líquido, como el manómetro cerrado y el manómetro abierto, y cómo lo puedo calcular. Bien, si tienen Profe, dime. parece que hay alguien que quiere intentar reconectarse. Por si sale algún aviso ahí, para que esté atento. No me ha avisado. Parece que ni siquiera le puede entrar, porque ella no está esa persona no está en sala de espera siquiera, ¿cierto que no? No le entra. Ok. Porque no tengo a nadie en sala de espera. Porque aquí me avisa cuando está en sala de espera. Bien. Ya, entonces ya tenemos la presión, ya repasamos las unidades y tenemos ahora la temperatura, que es la otra propiedad física súper importante. Ya, que uno ahora está tan de moda la temperatura, como les decía ayer, en toda parte nos toman la temperatura,
Pero es importante que sepamos que la temperatura es, no sé, Abigail dice que es mi internet. No sé si me están escuchando bien, chicos. ¿No? Ah, el Sí, internet. profe. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Se escucha Que bien. conste que hace poquito subí todos los gigas y todas las cosas, las cuestiones para poder que no se me cayeran mis clases. Bien, entonces, la temperatura es una propiedad del sistema que nos indica la dirección del flujo de energía. ¿Ya? Está relacionada con la energía cinética media de las moléculas que lo constituyen. Por ejemplo, yo tengo aquí estas dos figuritas, ¿sí? Tengo una barra de metal y tengo un agua aquí que está a 20,7 grados centígrados, ¿sí? Cuando yo le meto esta barra caliente, la temperatura sube a 36 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esta barra caliente le transfirió calor a las moléculas de agua, aumentando la energía cinética y por lo tanto se registró un aumento en la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar, no vectorial, ¿cierto? Es una magnitud escalar y nosotros tenemos una escala que es la escala centígrada y la escala Kelvin, que es la que más vamos a usar, ¿cierto? La temperatura, si ustedes quieren calcular en Kelvin, deben sumarle a la temperatura en grados centígrados, deben sumarle 273,15, ¿ya? Yo tengo acá, la temperatura es una propiedad que nos indica si los dos objetos van a alcanzar el equilibrio térmico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un sistema que está separado por una pared diatérmica, como lo vimos ayer. Recuerden que una pared diatérmica es la que me permite el intercambio de calor, ¿sí? A través de esto hay intercambio de calor. Y al cabo de un tiempo, yo alcanzo el equilibrio térmico, ¿sí? Se me igualan las temperaturas. Si la pared es adiabática, esto no sucede, ¿ya? Recordemos esa parte. Ahora, hay un principio que es el principio cero de la termodinámica, que es donde me ayuda a entender más este concepto de la temperatura, porque antes, recuerden que no había termómetros, ¿sí? Y antes ni siquiera sabían, antes pensaban que el calor era una sustancia, imagínense. Entonces, mucho menos iban a hablar de temperatura y de que yo podía medir la temperatura. Y que calor y temperatura eran dos cosas diferentes. Entonces, esto nos puede ayudar un poquito. Nosotros tenemos dos sistemas, A y B, ¿sí? Y estos están separados por una pared adiabática, ¿ya? Y además, a su vez, están separados por una pared diatérmica, ambos, con respecto a C, ¿sí? Entonces, si esta es una pared diatérmica, aquí se establece un equilibrio térmico entre A y C, y entre B y C se establece otro equilibrio térmico. Entonces, el principio cero de la termodinámica dice que si estos dos A y C están en el equilibrio térmico, entonces A y B también van a estar en equilibrio térmico. Entonces, ¿cómo comprobaron eso? Recuerden, estamos en la época en que no se conocía nada de eso. ¿Cómo lo corroboraron experimentalmente? Porque después cambiaron las paredes, pusieron A y B, ¿sí? A través de una pared diatérmica, donde ellos podían aquí intercambiar calor, y después lo separaron de C por una pared adiabática. Entonces, la experiencia mostró que no se producía ningún cambio de temperatura porque A y B estaban en equilibrio térmico. Y eso es lo que dice el principio cero de la termodinámica. ¿Para qué nos sirve este principio? ¿Sí? Esto lo copié de internet, por eso está así, ¿no? Después les paso la página web, la referencia, para no quedarme con los créditos. ¿Para qué necesitamos este principio? Porque justifica el concepto de la temperatura, que en esta época no se conocía,
y es la base para el uso de un termómetro como dispositivo para medir. ¿Por qué? Porque miren, supongamos que el termómetro es el sistema B, ¿sí? Entonces yo aquí tengo el sistema B, ¿ya? Entonces se equilibra con A, ¿ya? Si el termómetro tiene una columna de mercurio, entonces me va a dar una determinada longitud, ¿ya? Antes esto no estaba ni graduado ni nada, empezaron a usar el mercurio, entonces les dio una longitud, se expandió, ¿ya? Y cuando lo pusieron en contacto con C, ¿sí? La columna se mantenía de la misma longitud, ¿ya? Entonces, A estaba en equilibrio térmico con B porque midió la temperatura, llegó hasta, porque eso es lo que hace un termómetro. Un termómetro lo que hace es que tú te lo pones y este pone o se iguala a la temperatura que tú tienes, ¿sí? Entonces, se pone, si yo tengo aquí, primero lo pongo con A, me sube una longitud, y después lo pongo con C, y me sube a la misma longitud, entonces quieren decir que A y C estarían a la misma temperatura, es decir, estarían en equilibrio térmico, ¿sí? Uno podría predecir que estarían en equilibrio térmico. Además, como dice acá, podemos utilizar la longitud, ¿sí? En este caso, esta longitud, como una medida de la temperatura de los sistemas A y C. Y así fue que se creó el concepto de temperatura y el uso del termómetro como un dispositivo para medir la temperatura. ¿Ya? Así, por eso fue que se creó. Bueno, después encontraron que el mercurio era súper bueno para esto, y después ya como el mercurio era tóxico, entonces empezaron a usar ya termómetros digitales, tipo de termómetros que nosotros conocemos actualmente. ¿Ya? Las escalas de temperatura yo les había mencionado la Celsius y la Kelvin. En Estados Unidos se utiliza mucho la Fahrenheit, ¿ya? Lo importante es que ustedes siempre tengan en cuenta que la mayoría de veces deben trabajar en Kelvin, ¿sí? Recuerden que... ¿Alguna pregunta? Aquí tiene el micrófono. Ya, que 0, ¿sí? A 0 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua, ¿ya? Es 273,15. ¿Sí? Y obviamente 100 grados centígrados es 373. Esta se llama la temperatura, perdón, esta se llama escala absoluta de temperatura, la Kelvin, ¿ya? ¿Por qué es una escala absoluta? Porque no tiene números negativos. Sí, ya te silencié. Porque no tiene números negativos. ¿Ok? Entonces, esta es la escala que nosotros tenemos que usar para que no tengamos problemas con los cálculos, ¿ya? Porque este no tiene números negativos. Ya, entonces, esta escala de temperatura, como vamos a ver más adelante, se basa en los gases perfectos y es independiente del tipo de gas. Por eso es bastante útil. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a las propiedades. Entonces tenemos temperatura y presión. Eso sería todo. Es como un repaso, ¿no? Como para darles importancia. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a iniciar es con las leyes de los gases, ¿sí? Como les prometí, todas las clases tenemos un break. Ya, se nos llegó la hora del break. Bien, entonces vamos ahora a centrarnos en las leyes de los gases. Yo sé que la mayoría de ustedes las conocen. Para la mayoría es un repaso, ¿sí? Espero que sea así. La primera, la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, ¿ya? Esto es a temperatura constante. Esto se cumple a temperatura constante. Él hizo un experimento, ¿sí?
incluso hay una animación en Wikipedia súper buena, se la voy a mostrar. Si se fijan en esto que lo encuentra usted en internet, en Wikipedia, ¿ya? Este es el experimento que hizo Boyle, ¿sí? Para poder deducir la ley del gas ideal que lleva su nombre, la ley de Boyle. Entonces, a temperatura constante, ¿sí? En este caso dice aquí 300, ¿ya? Al aumentar o disminuir la presión, el volumen aumenta o disminuye, ¿sí? Directamente, o sea, de igual manera. Por ejemplo, si disminuye el volumen, va a aumentar la presión. ¿Sí? O sea, son inversamente proporcionales. Entonces, yo aumento la presión, perdón, disminuye el volumen y la presión. Aquí tenemos a menor volumen, ¿sí? Menor presión. Y a mayor volumen, y a menor volumen, mayor presión. Como que me quedó enredado eso, ¿ya? Entonces, es lo mismo que acá, ustedes lo ven. Está aquí cuando esto se presiona, si se fijan en los monitos, cuando se le pone más pesa sobre el pistón, ¿ya? Es porque hay una mayor presión, disminuye el volumen. Entonces, cuando disminuye el volumen, la presión es la máxima. Si se fijan, ahí es 2 en la máxima. Entonces, a un volumen de 2, la presión máxima, se alcanza la presión máxima de 2 atmósferas, ponte tú. Y a un volumen máximo de 4, que es el que muestran acá, entonces voy a tener una presión de 1 atmósfera. ¿Ya? Esto va entre 1 y 2, y el volumen va entre 2 y 4, casi 5 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, voy a compartir aquí la diapositiva. ¿Sí? Entonces, son inversamente proporcionales, ¿sí? A medida que aumenta la presión, disminuye el volumen y viceversa. Si disminuyo el volumen, va a aumentar la presión. Y esto genera, cuando se grafica, una línea que se llama hipérbola, ¿sí? Esta hipérbola es a lo largo de un diagrama de presión-volumen, se llama isoterma. ¿Por qué? Porque el experimento se realiza a presión constante, ¿ya? Si yo quiero comparar el experimento o mi sistema a varias temperaturas, lo que voy a obtener son varias isotermas, ¿sí? Cada una de estas son isotermas, ¿ya? A medida que la isoterma se hace a una mayor temperatura, el comportamiento se vuelve como una hipérbola más suave comparado con una temperatura o una isoterma a una temperatura más baja. Pero lo que es cierto es que este experimento se debe considerar a temperatura constante. Por lo tanto, él encontró que cuando multiplicaba la presión por el volumen, ¿sí? En cualquiera de estos puntos, ¿sí? Esta presión por este volumen de acá. En cualquiera de estos puntos de este isoterma, ¿sí? Esta presión de acá con este volumen de acá. En cualquiera de esos puntos de ese isoterma le daba el mismo valor, ¿ya? Le da una constante. Esa constante se llama constante de proporcionalidad. En este caso son inversamente proporcionales, ¿sí? Por eso PB es igual a una constante. Y esa constante de proporcionalidad, entonces, finalmente me ayuda a obtener una expresión como estas, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo una presión 1 y un volumen 1, va a ser igual a si multiplico una presión 2 por un volumen 2. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, tomo de esta isoterma una presión 1 con su respectivo volumen 1. ¿Ya? Y eso me va a dar un valor. Si tomo otra presión y otro volumen,
igual, como estoy en la misma línea, en la misma isoterma, estos dos productos me deben dar lo mismo. Y esa es la ley de Boyle, ¿ya? Entonces, como la presión de un gas es consecuencia del impacto de sus partículas con las paredes del recipiente, las frecuencias de las colisiones de las partículas con las paredes va a ser directamente proporcional a la densidad numérica del gas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir densidad numérica? Que usted tiene más partículas de gas, ¿cierto? Y si usted tiene más partículas de gas, entonces la frecuencia de colisiones va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, si tenemos la frecuencia de las colisiones de la partícula es directamente proporcional a la densidad numérica, significa que si usted disminuye el volumen, entonces esa densidad numérica va a aumentar, ¿ya? Como lo veíamos en la simulación ahorita de la página web, ¿ya? Aumenta porque el volumen es más pequeñito, entonces la densidad numérica va a aumentar. Si aumenta la densidad numérica, aumenta la frecuencia de las colisiones. Y por eso es que la presión aumenta, ¿ya? Esa es la explicación en términos de la teoría cinético-molecular de la ley de Boyle, ¿sí? Explicada por el comportamiento de los gases al disminuir el volumen. Entonces, disminuye el volumen, aumenta la densidad numérica. Si aumenta la densidad numérica, aumenta la frecuencia de las colisiones y por lo tanto va a aumentar la presión, ¿ya? Eso es. No sé si tengan alguna pregunta. Esa es la ley de Boyle. Y lo importante es que ustedes sepan entender y que sepan entender los gráficos, chicos, por favor, que lo que me encuentro es que muchas veces no saben leer los gráficos, ¿ok? Bueno, la ley de Charles y Gay-Lussac son dos leyes que las pueden encontrar por separado, pero aquí la junto porque el recuadro que está en amarillo es válido para las dos leyes, ¿sí? Se basan en el mismo principio. Entonces, estas leyes establecen que para una cierta cantidad de gas, y aquí es volumen constante, al aumentar la temperatura, la presión del gas va a aumentar. Y eso ustedes lo saben, ¿sí? Aumenta la temperatura, aumenta la presión del gas, ¿ya? Aumenta la temperatura y obviamente la presión del gas aumenta, ¿ya? Esto es, ustedes lo pueden relacionar con varias fenómenos cotidianos, ¿sí? Ustedes saben que ustedes inflan los globos. Ah, lo que me pasó a mí con estos globos metálicos, yo no los había usado nunca. Y cuando los usé la primera vez, era que, bueno, yo lo inflé hasta cierta parte y son tan susceptibles porque no sé, como no se sellan o la temperatura no lo había visto en otro, no me había fijado tanto en los otros globos como en este, que se nota mucho. No sé, los inflo en la mañana y en la tarde donde la temperatura es más alta, entonces están así pum, a punto de reventar. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, me va a aumentar la presión, ¿sí? Por eso dicen que no se pueden, ¿cómo es? Inflar demasiado, porque si aumenta mucho la temperatura, se les va a estallar el globo. Así que esa es la ley de Charles y Gay-Lussac. Y obviamente si yo disminuyo la temperatura, la presión del gas va a disminuir. Entonces, en general, uno estudia esta ley en un diagrama del tipo presión-temperatura, porque son las dos variables, ¿ya? Que las dos que están cambiando, ¿sí? ¿Cuál es la que está constante? El volumen, ¿ya? Entonces dejo el mismo volumen, ¿sí? En el caso del globo, yo no le estoy introduciendo más gas, ni está saliendo gas, pero está aumentando la temperatura, ¿ya? Y por lo tanto la presión aumenta. Entonces, para un volumen determinado, ¿ya? Yo voy a obtener esta línea, ¿cierto? Y esta línea se llama una isocora. Cada una de estas líneas se llama isocora, ¿ya? Porque están a diferentes volúmenes, ¿sí? Si yo voy haciendo el experimento varias veces con diferentes volúmenes, ¿sí? Me doy cuenta que a medida que el volumen es más chiquito, la pendiente de esta isocora es mucho mayor, ¿sí? La pendiente va a ser mucho mayor, es decir, cualquier cambio en la temperatura se va a notar muchísimo más en la presión, porque me está cambiando la pendiente del gráfico.
Ahora, lo importante es que entendamos el por qué se da esto, y es porque ustedes saben que la temperatura es directamente proporcional, o mejor dicho, la energía cinética de las partículas es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Entonces, un aumento en la energía cinética promedio va a provocar que las moléculas choquen con mayor fuerza contra las paredes del recipiente, y por eso la presión sube. Esa sería la explicación. Ahora, en términos de fórmula, ¿sí? Aquí sería P igual a una constante de proporcionalidad igual a T, ¿sí? Entonces, esta constante de proporcionalidad, yo puedo escribir esto de esta forma, ¿no? ¿Ya? Paso T aquí a dividir y puedo colocar que si comparo dos estados, ¿sí? Sobre la misma isocora, ojo, presión 1 con volumen 1, ¿ya? Dividido, presión 1 dividido la temperatura 1, me va a dar exactamente lo mismo que la presión 2 dividido entre la temperatura 2, ¿cierto? Entonces, voy a tener el mismo valor. Eso quiere decir, ¿ya? Este sería T1 y este sería T2. ¿Ya? Después vamos a hacer ejercicios que son sencillos para leyes, para aplicar, para recordar las leyes de los gases, porque esto es más un recordatorio. Y lo mismo, o esto mismo se explica esta otra expresión, ¿sí? Que esta vendría siendo a volumen constante, ¿sí? Lo mismo pasa si yo dejo la presión constante, o algo similar pasa si yo dejo la presión constante, ¿ya? Si yo dejo la presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen va a aumentar de manera directa, ¿sí? Entonces voy a obtener, no sé si tengo, bueno, más adelante tengo un gráfico acá, ¿ya? Entonces, ahí podría yo graficar volumen versus temperatura, ¿sí? Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Y voy a tener una línea que se llama isobara, ¿ya? ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen, ¿ya? Y la explicación es similar a esta. Si nosotros mezclamos estas tres leyes, o las leyes que hemos visto hasta ahora, en un gráfico, ¿ya? Encontramos esto, ¿sí? Encontramos presión, volumen, temperatura, y encontramos una isobara, ¿sí? Una isoterma, que sería esta sería la isobara, esta sería la isoterma, ¿ya? Y la isocora no sería algo, bueno, no se ve muy claro, pero la isocora sería a volumen constante, ¿no? Entonces, la ley que me combina las tres leyes que acabamos de ver se llama la ley combinada de los gases. Entonces tengo P1, B1, ¿sí? Aquí arriba tengo la ley de Boyle, fíjense. ¿Sí? Y acá tengo la otra ley de Charles, y aquí tengo la otra ley de Gay-Lussac, ¿ya? Entonces, la ley combinada de los gases es esta, ¿ya? Y ahí va tomando forma para llegar a la ley del gas ideal, ¿sí? Ah, bueno, esta se cumple dejando el número de moles constante, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, se cumple para una cantidad fija de un gas. Ya, con la ley combinada de los gases, lo que encontraron, ¿sí? Esto es la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Esto, combinaron esas leyes y encontraron eso. Lo que encontraron experimentalmente
es que ellos cambiaban el gas, cambiaban las condiciones, hacían un montón de experimentos, ¿ya? Y encontraron que C les daba constante, ¿sí? Entonces, cuando variaban el número de moles, esa constante variaba, pero si, por ejemplo, duplicaban el número de moles, la constante se duplicaba. Si la triplicaban, la constante se triplicaba. Entonces, finalmente encontraron que esta constante tenía también otra variable inmersa, que era el número de moles, ¿ya? Y tenía entonces, y lo que quedaba era, o lo que encontraron fue la constante de los gases ideales o la constante universal de los gases, ¿ya? Y esto fue todo experimental, ¿sí? Agarraron un gas, lo hicieron a varias temperaturas, variaron la presión, el volumen, registraron muchas tablas de datos, graficaron, vieron que se cumplían las leyes de los gases ideales, ¿ya? Y también vieron que cuando veían que cuando descubrieron la ley combinada de los gases, también encontraron una constante y la llamaron constante universal de los gases, lo que dio origen a la ecuación de estado como la conocemos. Ahora, esta constante nosotros la vamos a usar en todas sus presentaciones, ¿ya? Esto, por favor, no lo vayan a olvidar. Constante en Joule, 8,314 Joule dividido mol Kelvin. Constante en atmósferas por litro dividido por mol por Kelvin, constante en calorías dividido mol por Kelvin y constante en kilopascales por litro mol por Kelvin. Fíjense que el R en kilopascales es el mismo R que en Joule, pero las unidades cambian. Así que atentos porque vamos a usar todas estas R's, ¿ya? En sus diferentes unidades. Si ustedes ¿cuál R van a usar? Depende del ejercicio, ¿ya? Incluso hay unos ejercicios donde usted tiene que usar este para calcular algo y este para calcular otra cosa, dentro del mismo ejercicio. ¿Cómo usted va a saber cuál calcular? Porque usted, por ejemplo, tiene que ver qué es lo que está a su alrededor. Si usted va a calcular, no sé, volumen, entonces va a tener que calcular, va a tener que usar esta porque esta tiene unidades de litro, ¿cierto? Entonces, y así, ¿ya? O a usar kilopascales si usted tiene la presión en kilopascales, ¿ya? Entonces, dependiendo de las unidades de las otras variables, es que usted va a decidir cuál va a usar. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer varios ejemplos, ¿sí? Ustedes van a tener un espacio para hacer estos ejercicios que son bastante sencillos, así que personalmente pienso que son bastante sencillos porque son un repaso. Ahora, si alguien tiene alguna dificultad, me lo hace decir. El primer ejemplo dice que en un proceso industrial se calienta nitrógeno a volumen constante en un reactor a 500 Kelvin. Si el gas se ha introducido en el reactor a una presión de 100 atmósferas y a una temperatura de 300 Kelvin, ¿cuál será la presión ejercida por el gas a la nueva temperatura de trabajo si éste se comporta como gas ideal? ¿Ya? Y ahí está la respuesta. Les voy a dar un tiempo, voy a pausar grabación. Bien, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Lo lograron hacer todos? Benjamín Lara, ¿está por ahí? Sí. ¿Te Hola. dio el ejercicio? No, no lo hice. Ya, Benjamín, a la próxima, hágalo. A ver, chicos, la idea de hacer los ejercicios en clase es que ustedes vayan soltando la mano para los ejercicios, ¿sí? Porque a veces dice, este ejercicio es muy fácil, esto, y después se equivocan metiendo los dedos en la calculadora, traspasando los datos. Entonces, el ejercicio es precisamente, como dice su palabra, para ejercitar, ¿ya? Hasta para ejercitar la escritura, el manejo de la calculadora. Ya, Dayana.
Sí, profe, sí me dio. Ya. Bien. El otro, bueno, sigamos entonces. Tenemos la ley de Dalton. Sí, la ley de Dalton me dice que la presión total de una mezcla de gases está dada por la suma de las presiones parciales de los gases. ¿Ya? Eso ustedes lo saben. Saben que si yo tengo una mezcla de gases, ¿ya? Cada gas, ¿sí? Cada gas que yo tengo gases en forma de círculo, ¿sí? Bueno, no son muy círculo esto, y gases en forma de estrellita, ¿no? Entonces, en un recipiente, la presión total de para un gas que se comporte de manera ideal, sería la presión que ejerce cada uno de estos gases, ¿sí? Como presión, la presión total sería en este caso la presión que ejercen las moléculas en forma de bolita y la presión que ejercen las moléculas en forma de estrellita, como si estuvieran solos. Pero esto solamente se da en una mezcla de gases ideales, ¿sí? Esto se cumple en una mezcla de gases ideales solamente. ¿Por qué? Porque las partículas en un gas ideal prácticamente son no, se desprecian las interacciones de atracción y de repulsión, entonces es como si fueran las mismas moléculas, ¿sí? Como dice acá. Si las moléculas no se atraen y se repelen entre sí, entonces la presión ejercida por un tipo de partículas no va a afectar la presencia de otro gas. Por eso la presión total va a estar dada por la suma de las presiones parciales de los gases. Ahora, hay un desafío a nivel experimental, que es calcular la presión parcial cuando tú tienes una mezcla de gases, ¿ya? Y eso se traduce en desafíos, en ejercicios que vamos a resolver al respecto, ¿no? Bien. Entonces, la presión parcial de un gas ideal es la presión que ejercería ese gas si ocupara él solo el volumen del recipiente. ¿Ya? Esa sería la presión parcial como nosotros la definimos. Bien, vamos a terminar con este ejemplo que dice: un recipiente con un volumen de 10 litros contiene 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno a 298 Kelvin. ¿Cuál es la presión total en atmósferas si cada componente se comporta como un gas ideal? ¿Ya? Tienen 3 minutos para hacer el ejercicio y voy a preguntar por persona. ¿Ya? Bueno, esa sería entonces la forma de resolver el ejercicio, ¿cierto? Calculando con las presiones parciales con el número de moles. ¿Ya? Temperatura y volumen sería el mismo para ambos gases, porque se comportan de manera ideal. Bien, ¿hay preguntas? ¿Todo bien? Bien, vamos a dejar hasta acá.